RTP. Está con nosotros Sofía Cordero Ponce, ella es directora en Ciencias Políticas y docente universitaria. Vamos a hablar de la gobernabilidad del país y cómo avanza también nuestra justicia y en general los temas de coyuntura, cómo tomarlos en los primeros 9 días, 10 días del año. Bienvenida a la mañana en RTP, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, recibimos el año de manera un poco extraña en términos de que normalmente estas fechas festivas son un paréntesis, no suceden muchas cosas en política, sin embargo, parece que en nuestro país no ha habido descanso y se han dado muchos acontecimientos, no solo a nivel nacional, sino internacional con el tema de Venezuela. Así que estamos así, ¿no? A la sorpresa, impresionados con lo que sucede en la justicia, impresionados con lo que sucede en Venezuela, preocupados por las lluvias, pero creo que el tema, sobre todo el tema de la justicia en Ecuador es lo que nos preocupa más al Exactamente. momento, ¿no? Y ahí quería empezar esta ronda de preguntas, estimada Sofía, consultándole será justamente este tema, el de la justicia, quien termine con la gobernabilidad que tenía el gobierno, de alguna u otra forma, viabilidad para enviar leyes económicas urgentes a la Asamblea y se termine rompiendo esas alianzas que se tenía al interior. ¿Será esta justicia? Porque hace poco conversábamos al inicio del programa de cómo vemos este juicio político por el cual camina Mario Godoy, y yo recordaba una conversación que tuve el día de ayer, que muchos a la interna del mismo gobierno decían que ya se les había soltado la mano y otros señalaban que no, que se mantenía. ¿Cuál es el panorama? ¿Será la justicia quien rompa la gobernabilidad? Es un escenario muy ambiguo, no tenemos clara la postura del gobierno respecto al presidente de la Judicatura. Por un lado, un tuit del presidente recomendándole o convocándole a renunciar, pero una respuesta bastante impresionante o inesperada del personaje de decir, bueno, voy a evaluar. Digamos, me parece que ahí incluso se pone en duda o se cuestiona o se toma a la ligera una recomendación de un presidente de la República, ¿no? No sé cuál será la relación para que este personaje, esta autoridad pueda darse el lujo de evaluar una recomendación así, ¿no? Tan a la ligera. En todo caso, yo no sé si la justicia sea lo que va a romper la gobernabilidad, porque yo cuestionaría esa supuesta gobernabilidad, en el sentido de que gobernabilidad no es solo controlar los poderes, más bien eso tiene otro sentido. La gobernabilidad se remite a relaciones fluidas, ¿no? Relaciones consistentes, consolidadas entre los poderes del Estado en una democracia, pero también entre el Estado y la ciudadanía. Y me parece que lo que ha habido ha sido cierto tipo de control coyuntural de una bancada numerosa, pero que además tramitó las leyes, las primeras leyes que logró tramitar en la Asamblea, no llegaron ni siquiera a término. Entonces, la gobernabilidad implica resultados. Y cuando hablamos del fracaso de todas esas leyes planteadas en el legislativo, por mal estructuradas, por mal gestionadas, y luego el choque contra la Corte Constitucional, yo creo que estamos muy lejos de tener gobernabilidad, ¿no? Lo que sí puede ser la justicia es la punta de un iceberg, ¿no? Digamos, de un castillo de naipes que se empieza a derrumbar por la parte más débil o por la parte más, eh, eh, ¿cómo se puede decir? La parte más aguda, más infectada, ¿no? Por corrupción, por vínculos con el crimen organizado, y que si el gobierno no tiene una postura clara, que hasta ahora no la tiene, sí se puede llevar por delante mucho de la legitimidad y de la credibilidad que el gobierno, a pesar de que ha perdido mucha, pero todavía sostiene algo, ¿no? En ese sentido, yo le quisiera preguntar tal vez sobre esa idea de gobernabilidad
que creo que podríamos acentuarla justamente en un cargo que debería ejecutarla, que es, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno con Natalie Morillo. Le pregunto, ¿es posible que podríamos tal vez empezar a delinear esta idea de gobernabilidad con una ministra que afirma inmediatamente que no se va a sentar, por ejemplo, con autoridades de Guayaquil, Quito y Cuenca, que creo que eso también es importante, que así cerramos el año? ¿Cómo lo aperturamos con una declaración como esta? ¿De qué manera eso puede de alguna manera generar cierto sostenimiento a esa tan aspirada gobernabilidad, que yo coincido con usted, que más bien parece una diana que algo que pudiéramos concretar? Sí, la ministra me parece que con esas declaraciones lleva al territorio de lo banal o de lo coyuntural, de lo no de lo más profundo, lo que debería ser su papel, ¿no? Todos sabemos que tiene diferencias, que el gobierno tiene diferencias de partido, ¿no? Tiene encuentros, tiene peleas con esas autoridades, pero entonces la ministra de Gobierno quizá debería enfocarse en lo que sí puede hacer, ¿no? Y de hecho deberían enfocarse también en trabajar conjuntamente con esas autoridades de las provincias y de las capitales de provincia más importantes que están también en crisis. Por ejemplo, Quito está totalmente abandonado. Quito empieza a tener índices de violencia, no tengo los números, pero la vivencia nos lo dice, ¿no? Empieza a subir la violencia y nadie hace nada, ni el alcalde se preocupa, es una ciudad abandonada por el municipio, pero también abandonada por el gobierno. Ahí la ministra de Gobierno, si bien su papel no es ese, es decir, no es el de asegurar las correctas administraciones de provincias o de municipios, sí podría tener un discurso más propositivo, ¿no? Y que convoque a las autoridades a ser eficientes, a ser responsables. No se ve eso. También creo que la ambigüedad respecto al tema de justicia también puede salpicar al Ministerio de Gobierno al no tener una postura. Aquí lo más grave es que no hay posturas claras. Y al no tener posturas claras frente a temas tan sensibles, ¿no? Que no es solo la justicia, como digo, es la seguridad, es la salud, es la educación. Al no haber posturas, entonces estamos, yo diría, frente a un gobierno que deja un vacío. Más allá del vacío que deja el presidente al viajar y al irse de vacaciones, es un vacío de poder, ¿no? Que irradia a todas las funciones, porque nadie puede suplantar la figura presidencial, pero más allá de la persona, la credibilidad, la legitimidad, la confianza que pueda dar desde el Ejecutivo un gobierno para permear esa solvencia, esa legitimidad en todas las instituciones. Doctora, hay un meme que comparten los jóvenes de Estados Unidos, ¿no? Que dice: nunca pasa nada, y que hay que apostarle a nada. Y yo no sé si estoy convencido de eso enteramente, pero creo que incluso los eventos, los destellos, los escándalos, a veces terminan en ningún cambio, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que dice: ahora se cae la mayoría del gobierno, pero yo veo un gobierno que cuenta con una mayoría débil desde el primer día, ¿no? Que a veces pasa con 82, a veces con 80, a veces con 78 o 77 votos. Y, claro, vemos un gobierno que empuja hacia adelante en el CAL, en su primera etapa, el tema del juicio de Mario Godoy, pero que ya empieza a lanzar a un encuadre. Entonces, en ciertos espacios mediáticos aliados, esto es una conspiración para tomarse la justicia, y el video que mostraron de la amenaza, supuesta amenaza, durante la audiencia al juez Serrano, ha sido malinterpretado o manipulado. Y luego sale el asambleísta Castillo a decir: yo quiero investigar lo que se ha dicho en la comparecencia de Godoy sobre Aquiles Álvarez. Toda una distracción. Y mi gran pregunta es, porque es la duda de mucha gente: ¿estamos realmente en un verdadero punto de inflexión para el gobierno? ¿O habrá que simplemente decir: este es otro mes más de controversia entre las infinitas controversias que hemos vivido en el Ecuador? Lo grave creo yo es que no llegamos a estar en un punto de inflexión realmente en nada. ¿Y por qué? Porque para que existan puntos de inflexión se necesita que existan acciones y decisiones que ponen contra la pared a unos o a otros.
¿no? Decisiones que tienen consecuencias. En este gobierno, yo he repetido, lo que nos falta es gobernar, es decir, no tenemos acciones de gobierno. Entonces, cuando no tenemos un gobierno que gobierna, y la máxima, ¿cómo se puede decir? El máximo logro es haber planteado leyes reformatorias inconstitucionales que se quedaron en el tintero, ¿no? Que se quedaron en la mesa, en los despachos de la Corte Constitucional. Entonces no hay gobierno, no hay ejecución, no hay política pública. Difícilmente con un gobierno de esas características vamos a tener puntos de inflexión, porque como tú bien dices, estamos, de alguna manera, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, un gobierno que navega con una mayoría un poco débil, pero mayoría al fin, en la Asamblea Nacional, que sabe gestionar votos, que sabe gestionar alianzas, que no tiene además empacho en gestionar una alianza con alguien que definitivamente no tenga nada en común, porque no hay una ideología clara, no hay un proyecto de gobierno. Entonces, yo creo que pueden navegar muy cómodamente en cualquier escenario, y creo que es lo que está haciendo. Y lo grave aquí es que estamos en una inercia, ¿no? Que lo permite todo y que lo aguanta todo. Yo escribía ayer en una columna de opinión, decía, la justicia no está en crisis, porque una crisis, por lo menos en lo ideal, en lo teórico, ¿no? Tiene un inicio, una activación, ¿no? Unas razones, luego tiene un periodo de vida, y tiene por lo menos la promesa o la posibilidad de llegar a un fin. La justicia ahora es parte de un esquema muy consolidado, ¿sí? Que no está en crisis, sino que más bien está fuerte, un esquema consolidado de corrupción y de vínculos con el crimen organizado, que no sabemos, que desde Metástasis sabemos un poco por dónde van, pero que no sabemos sus potencialidades y sus límites. Entonces, es muy grave que más bien la justicia parece estar en ese sentido fortalecida hacia el lado malo, por decirlo así coloquialmente, porque está fortalecida en sus errores, en sus vínculos negativos, ¿no? Tan fortalecida que un gobierno no puede hacerse cargo o no le hace frente, y más bien opta por esto, por navegar en la ambigüedad, por navegar en el silencio, ¿no? En la contradicción, y tenemos este tipo de escenarios, como que la Asamblea Nacional se convierta en la palestra para que discursos políticos desvíen la atención y tapen lo verdaderamente grave, que es qué pasa con nuestra justicia, ¿no? Doctora Cordero, quería aprovechar este último punto, principalmente pues para matizarlo. Es una pregunta que hago recurrentemente. Vamos a suponer que cambiar el gobierno, es una tendencia más de, pongamos por un término económico general, hacia la inversión pública, no un plan, digamos, tan de posicionamiento tan agresivo de una política del Fondo Monetario Internacional. Y aquí viene la pregunta. Si llegáramos a ese momento, incluso con este gobierno dando un vuelco a la inversión pública, la pregunta es, en un escenario internacional y regional tan complejo, donde de alguna manera se configura hoy el eje de influencia occidental alrededor de Estados Unidos de América, ¿de dónde se obtendrían esos fondos? Y lo digo principalmente porque cuando vemos hacia otros momentos en la planificación, en la inversión pública, pensamos principalmente, pues, digámoslo así, en una época con una China boyante, con mucha inversión. Hoy esto está limitado también por dinámicas regionales. Entonces, ¿qué tanto incide también en la capacidad de gestión de este gobierno, cualquiera que pudiera venir, su capacidad para maniobrar regionalmente y procurarse fondos cuando estamos deficitarios, lo han dicho varios expertos, en 5.000 millones, pues, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque estamos bajo el manto de un gobierno que no se define, y que no solo no se define en la narrativa y en el discurso ideológicamente, sino que no se define en las políticas. Entonces tenemos, por un lado, una apertura, un acercamiento y una amistad con Estados Unidos y la línea liberal de las organizaciones internacionales y del sistema internacional, que además, dicho sea de paso, está totalmente golpeado y cuestionado por el mismo Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la cooperación internacional? ¿Hacia dónde va el Fondo Monetario y todos
los sistemas de créditos y esa tradición. Yo diría que también está en juego, ¿no? Pero bueno, tenemos un gobierno que de alguna manera se alinea con esa posibilidad, ¿no? Esa apertura de que le entreguen recursos. El problema, ¿sí?, es que una vez que esos recursos llegan, el gobierno no se define y no ejecuta, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno, de hecho, el discurso oficial es de la inversión pública. O sea, lo ha dicho y lo insiste, el presidente insiste en que su motor es la inversión pública. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque, claro, es un gobierno que viene de un origen empresarial, pero claro, un origen empresarial también muy, digamos, muy de tipo patrimonial o familiar, ¿no? Es decir, la extracción del grupo Noboa a las diferentes carteras y ministerios, que eso no llega a ser realmente un modelo, ¿no? Eso es más bien una estrategia de acaparación del poder. Pero bueno, entonces yo creo que lo grave aquí es que no hay un plan de ejecución de políticas públicas, ni en el sentido más estatista, ¿no? Aunque el gobierno lo diga, que su motor es la inversión pública, no lo es, porque no lo hace, ni privatizador y de una línea de fortalecer y dar las garantías jurídicas, ¿no?, para la inversión privada. Entonces, no tenemos ningún plan, no tenemos ninguna línea de gobierno. Yo creo que lo que nos haría bien, lo que le haría bien al Ecuador es tener un plan, es tener unas políticas, en la línea que sea, ¿no? Y obviamente que necesitamos recursos, pero ¿qué pasa cuando llegan los recursos? La llave de la corrupción está totalmente abierta y renovada por este gobierno. ¿Cuántos millones se han ido en todos los casos de corrupción que tenemos hasta ahora en estos 2 años? Entonces creo que es más complejo que solo decir nos cerramos a la ayuda internacional. Creo que por ahí no es el camino, ¿no? Sería una locura volver a esquemas que ya han sido fracasados, ¿no? Muchas gracias, una gran mañana para usted. Nosotros vamos al mensaje comercial. RTP